Bendito y alabado sea el Señor. Estamos en este momento en una de nuestras reuniones de nuestra comunidad de Shekinah de la Misericordia, una comunidad con los anfitriones. ¿Quiénes son los anfitriones y quiénes somos los anfitriones? Aquellas personas que acogemos de una manera misericordiosa, caritativa, bondadosa y con mucho amor a todas las personas que hacen parte de una u otra forma de nuestra comunidad, de las personas que nos acompañan constantemente en nuestras actividades, bien sea en el rosario, en las coronillas, en las charlas que tenemos. Entonces estamos constantemente allí como anfitriones acogiendo a cada persona. Somos mensajeros del amor de Dios. Nuestra comunidad pues es una comunidad virtual que se fundamenta en ayudar a las personas, en especial a los matrimonios, a que tengan esa paz, esa familia unida en el Señor. No solamente matrimonio, sino la familia. Y sobre todo que se ayude a sanar heridas emocionales. Bueno, Moniquita, Dios te bendiga, mi amor. ¿Cómo estás hoy? Excelentemente bien. Bueno, ¿tú eres líder o no eres líder? Sí, soy líder. ¿Y por qué eres líder? Pero habla un poquito más duro porque así no te escucho. Tengo como que este oído sordo. ¿Te acuerdas cuando yo te decía que yo fui al médico a ver quién era el sordo? Si yo o tú. Sí, tienes problemas de sordera. Sí, que entonces el médico me dijo que el sordo era yo, ¿sí? Ajá. Con el ejemplo que te dimos que a los 10 metros dijeran, ya está el almuerzo, mi amor. Y que al metro me dijo, es que ya te vengo diciendo 10 metros que el almuerzo ya estaba. Bueno, mi amor, entonces, ¿por qué eres líder? Porque es básicamente lo que nosotros trabajamos. Este es un programa básicamente para líderes, ¿no es cierto? Para nosotros como anfitriones somos líderes escogidos por Dios. ¿Por qué tú eres una líder? Por algo muy sencillo, porque soy la hija de Dios. Simplemente por eso. O sea, que todo hijo de Dios es líder, ¿no, amor? Pues si mi papá es el Dios, si papá es el Rey de Reyes, yo soy su hija, pues él me da a mí una autoridad, claro, sobre la tierra. Esa autoridad la estableció desde Adán y Eva. Desafortunadamente el pecado hace que nosotros perdamos ese liderazgo, esa autoridad. Pero en la medida en que yo me reconcilié con mi padre, en la medida en que yo tome mi identidad de hija de Dios, vuelvo a ser esa líder que tiene un propósito, que tiene una misión y que evidentemente tiene una autoridad para poder hablar de lo que es el reino de mi padre. O sea que los que no son hijos de Dios no son líderes. O sea que en el mundo no hay líderes. Por ejemplo, hay presidentes que no conocen de Dios y son líderes. Pues son líderes del mundo, pero no son líderes en el plano espiritual. O sea que hay una diferencia entre el liderazgo espiritual y el liderazgo humano. Definitivamente, sí. Perfecto. ¿Y qué características debe tener un líder espiritual y un líder humano? Sí. ¿Qué diferencias y qué características tiene? Hay similitudes y diferencias, ¿verdad? Pero para eso, antes de hablar de eso, vamos a orar, para que no entremos en temas humanos, sino entremos en temas espirituales. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, Padre Santo. Papito Dios del cielo, venimos hoy como esos líderes, como esos anfitriones que tú nos escogiste, como esos siervos inútiles que somos realmente, porque para que el Espíritu Santo nos utilice, disponemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y todo lo que somos, para que a través del Espíritu Santo nosotros seamos guiados para llevar ese mensaje, esa buena noticia que tú nos das. Enséñanos hoy, cada día más, a ser unos verdaderos mensajeros de tu amor, esos líderes que tú quieres, esos siervos tuyos que tú deseas que seamos capaces de ir a ese viñedo, seamos capaces de ir a esa grey tuya, que seamos capaces de ir, porque como bien dice la palabra, mi Jesús dice, la mies es mucha y los obreros pocos. Que seamos esas personas que tú nos llamas y tú nos envías, que seamos efectivos y eficaces cada vez más para estar trabajando en tu labor. Gracias, Papito Dios del cielo. Amén, amén y amén. Moniquita, hice una pregunta. Hay liderazgos humanos y hay liderazgos espirituales. Yo te pregunté, ¿tú eres hija de Dios? O sea, ¿tú eres líder? Y me dijiste que sí. Y te pregunté, ¿por qué eres líder? Y ¿por qué eres hija de Dios? Se me fue tan chévere la contestación, pero entonces yo te la complico. Y si eres hija de Dios, o sea que necesariamente eres líder, todos los que somos hijos de Dios nos reconocemos como no hijos de Dios, sino más amados hijos de Dios, somos líderes. Pero entonces, los que no son hijos de Dios, si no se consideran hijos de Dios, ¿no son líderes? Pues son líderes en la carne, pero no son líderes en el espíritu. Y es más grande el liderazgo espiritual que el liderazgo carnal.
Ok, pero más grande en qué? Por ejemplo, han habido líderes a nivel mundial tremendos, como por ejemplo Mahatma Gandhi, y él no era cristiano como tal, ¿sí? Y un líder espiritual. Pero entonces, El líder humano tiene la limitación de la carne. El líder espiritual no tiene limitación de la carne, porque está contando es con el poder de Dios, no es con el poder humano. de todas formas, no te estoy complicando, sino es para que comprendamos un poco más por qué nosotros tenemos un llamado especial. Mahatma Gandhi era hinduista, politeísta, tenía muchos dioses y él de por sí fue un líder fuertísimo a nivel espiritual. Y han habido otros líderes como en la tierra, como por ejemplo, que no son cristianos, como el Buda. El Buda se llama, se me olvidó el nombre, se me olvidó el nombre del Buda. Ya les voy a decir, es que Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Si es que te necesito, para eso me mandó dedos en dos. ¿Sí? Siddhartha Gautama. Y era un líder, y fue un líder que no quería ser líder, ¿sí? Y fue un líder, y actualmente pues se habla mucho de él, aunque se le tergiversaron sus principios. Pero así generalmente sucede con los que forman principios, con el tiempo se van cambiando las normas. Pero entonces, Moni, volvemos al tema. Hay liderazgo espiritual y liderazgo humano, pero hay personas espirituales y nosotros somos cristianos. Hay budistas, hay mahometanos, líderes que aparentemente dirigen bien las cosas, o sea, los musulmanes. Hay también hinduistas, que hay líderes hinduistas que han trascendido de una u otra forma la historia y se habla de ellos, incluso dentro de nuestras iglesias de una u otra forma se retoman a veces pensamientos de ellos. Pero, ¿qué diferencia hay entre el cristianismo que nosotros profesamos, ese catolicismo que nosotros profesamos, líderes católicos, líderes espirituales y líderes humanos? Ya estamos hablando de 3 categorías, Moni. Hay características similares, pero hay diferencias trascendentales, ¿sí? La diferencia trascendental es una, pero las características pueden ser similares, ¿sí? Por ejemplo, mueven masas, o sea, tienen poder disruptivo. No. Discursivo. Yo sabía otra vez que estoy comprobando si ella es mi compañera o no, porque mandó de a 2 en 2. Discursivo, porque disruptivo es romper la norma. Yo sabía. Discursivo. Tienen buena retórica, hablan súper bien. ¿Sí? Y en estos tiempos no solamente tienen buena retórica, sino que tienen muy buenas redes sociales y saben hacer muy buena propaganda. Pero tienen un buen equipo a su alrededor que motivan. Por ejemplo, nos dimos cuenta en varias situaciones que se van ahora con los presidentes y veíamos programas que detrás de un presidente hay una cantidad de personas que manejan muy bien la información para obtener el poder. ¿Sí? La manipulación está allí implícita. Entonces, manejan bastante todo lo que está a su alrededor. El líder humano, ¿no es cierto? O sea, utiliza muchas personas. Inclusive aquí en Colombia hubo un problema tremendo con uno de los presidentes. Bueno, han habido muchos problemas con los presidentes, pero en especial hubo un problema con un presidente porque se destapó, ¿sí? Cómo detrás de ese presidente alguien lo manejaba, ¿sí? Alguien que tenía una autoridad impresionante, un manejo de las redes sociales, un manejo político, la forma en que se vestían, que las corbatas azules, que la forma en que tienen que decir sus discursos, la forma en que tienen que hablar a las personas, los expresivos que tienen que ser, que con cuidado con la forma en que dicen tal cosa, que su perfil, que si el derecho, que es el izquierdo. Bueno, los perfiles que tienen que colocarse en tal, que el tipo de gafas que utilizan, la forma en que se tienen que estar acompañadas de sus esposas, cómo tienen que estar vestidas ellas. O sea, manejan una cantidad de cosas impresionantes. O sea, que el líder humano, fíjate, mueve masas, tiene el objetivo de conseguir poder, estar bajo un interés social posiblemente, pero tiene un ideal, que es la característica de los 3. Pero el líder humano siempre va a requerir de personas humanas, de una u otra forma, de un equipo, de una planeación, estrategias para que su equipo le ayude a lanzarse. Por ejemplo, un líder carismático, buenísimo. Nelson Mandela, espectacular, realmente todo lo que hizo con el apartheid, con lo que hizo la división de lo que había allí, esa injusticia, él requirió de una u otra forma, primero ser carismático, o sea, tener un carisma especial, desde la misma cárcel durante sus 28 años más o menos que duró prisionero, pero de todas formas él salió, hizo una revolución, pero tenía un equipo que le ayudaba, ¿no es cierto?
pero humanamente, porque él no hablaba prácticamente de Dios. Pudo haber sido muy espiritual, pero no hablaba de Dios, pero fue alguien bien especial, ayudaba a la gente. Otras personas son líderes porque se imponen. Tenemos un vecino aquí cerquita de nuestro país, no voy a decir el nombre, pero empieza por B pequeña, ya saben cuál es, que ha sido un complique dentro del país. No han sabido qué hacer dentro de ese país. Ha sido complicadísimo. Entonces, que cómo llegaron al poder, que cómo se mantienen dentro del poder, porque tienen un equipo que tal vez no le ayuda favorablemente, sino le ayuda es a mantener su hegemonía. O sea, dentro de toda la parte fuerte, ¿sí? Pero ahora vienen los líderes espirituales. Por ejemplo, Mahatma Gandhi. Los líderes musulmanes, ¿sí? De la religión, de los que creen en Mahoma, de los que creen en Alá, aunque Alá es el mismo Dios nuestro, pero ellos le dicen Alá. Entonces, hay líderes que son muy favorables y otros que hacen daño, como por ejemplo el Bin Laden, que derrumbó las Torres Gemelas, haciendo creer que hacía algo adecuado. Entonces, esos líderes espirituales creen que están llevando bajo un principio espiritual, pero están llevando de una manera equivocada. Y están, por ejemplo, los líderes como Mahatma Gandhi, que es un líder espiritual, fue un líder espiritual que llevó a la no violencia, utilizaba conceptos muy interesantes y ayudó a su pueblo allí en la India a salirse de la liberación, a liberarse de los ingleses. Entonces, ahora viene el liderazgo cristiano, Moni. ¿Qué característica, a diferencia de los otros, tenemos nosotros? Pues básica, creemos en el Señor Jesucristo. No, ¿sí? No que creemos, que dependemos de Jesús. No se escuchó, es que yo estoy sordo, qué pena. Es que dependemos de Jesús. O sea, okay. Nosotros no nos volvemos líderes por creer en Jesús. O sea, ¿cuántos van a la iglesia y dicen que creen en Jesús? Hasta el diablo dice la Biblia que cree en Jesús. No tiene que ver nada con creer, no, tiene que ver con depender de Dios. Depender de su voluntad, depender de que lo que Él dice, eso es lo que nos hace líderes espirituales a nivel cristiano. O sea que nosotros no dependemos tanto de un número de personas, eso son estrategias como tal, pero dependemos exclusivamente de Dios, cristocéntricos, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que creemos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, creemos que Él vino a la tierra a liberarnos, que mi papá Dios lo envió, que Él es el Hijo amado de nuestro papito Dios, su Hijo unigénito, y que a través de Él somos llamados hijos de Dios, que reconocemos que Él dio la vida por nosotros, que nos dejó al Espíritu Santo con E mayúscula y S mayúscula, porque el Espíritu es una persona de la Santísima Trinidad, creemos en la Santísima Virgen María, y por tanto eso hace que nuestro liderazgo sea diferente, porque tenemos unos principios diferentes y esos principios nos mueven, como tú decías al principio, Moni, a tener autoridad y tener dignidad. O sea que un líder espiritual, cristiano, católico como nosotros, lo primero que tenemos que tener es identidad. Esa identidad hace que nosotros realmente nos reconozcamos como hijos amados de Papá Dios. Que no somos huérfanos espirituales, sino que tenemos un Padre que nos envía a su Hijo y su Hijo nos da el regalo de nuestra Madre María a nosotros, en nuestra comunidad. ¿Sí? Nos da el regalo de la Madre María para que podamos realmente comprender que hacemos parte de un reino celestial, que no somos cualquiera, que hacemos parte de un pueblo escogido. Y si somos parte de ese pueblo escogido, el liderazgo que tenemos es un liderazgo especial. No es un liderazgo común y corriente, no es un liderazgo para manejar naciones. Tal vez nos tocará o nos pondrá a manejar naciones, pero ese no es el propósito. Sino el propósito es llevar una buena noticia, si ves que ahora vamos a leer el pasaje, llevar una buena nueva a las personas, reconocer que hay un Jesús, reconocer que Él dio la vida por mí, que Él resucitó y que a través de su muerte y su resurrección nosotros somos ya de una linaje diferente. No hacemos parte de este mundo, nos están rescatando del mundo. El liderazgo humano pertenece al mundo, actúa en el mundo. El liderazgo espiritual se deja mover por algo en su interior, pero no reconoce al Señor como nuestro centro, no lo tiene visualizado como tal, sino que ellos tienen otra cantidad de situaciones en su mente, pero nosotros sí sabemos que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro Mesías, que Él se hace cuerpo y sangre, que nuestra Madre María es su mamá, reconocemos al Espíritu Santo.
O sea, el credo, lo que está cuando hacemos la versión del credo, eso hace la característica especial y que necesariamente nosotros como líderes necesariamente tenemos que depender, dijo mi esposa, depender, no solamente tener fe, sino depender exclusivamente de él. No dependemos de las personas ni de las campañas políticas, ni dependemos de lo que, esos son estrategias que se dan, ni dependemos de las redes sociales. Esa es una estrategia que se da, es un camino que se da para llevar. Dependemos exclusivamente de Dios. ¿Qué te parece, Moni? Espectacular, porque esa es una realidad. O sea, si tú no dependes de Dios, no pretendas ser líder. Eso es una realidad. O sea, ¿qué es depender de Dios? Es tener esa relación constante con Él. Tú se supone dependes de tu esposo, es porque todo el tiempo estás ahí con tu esposo, todo el tiempo, hablando con tu esposo, quieres estar con tu esposo, andas con tu esposo, mantienes con tu esposo. Entonces es una dependencia. Con Dios tenemos que depender. O sea, tenemos que soltar nuestros apegos y nuestras dependencias humanas, porque eso contamina nuestra dependencia con Dios. Tenemos realmente que depender de Dios, estar con Dios, hablar con Dios, querer estar el tiempo con Él. Ojo, Dios no nos está diciendo sea un irresponsable, abandone su hogar, manténgase metido en la iglesia, no le ponga cuidado a sus hijos. No, eso no lo está diciendo Dios. Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Tú porque dependas de tu esposo no mantienes todo el día en el trabajo y metido allá en el trabajo, persiguiéndolo por todos lados. Si lo estás haciendo, ojo, porque no es lo correcto. O sea, debes tener una relación, debes saber qué piensa él, debes saber cuáles son sus principios, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, qué planes tiene para contigo. Pero eso no quiere decir que seas un irresponsable. No lo es. Al contrario, sabiendo todo lo que sabe de Dios, te aseguro que vas a ser la persona más responsable y vas a tener una conducta muchísimo más adecuada y más asertiva con las personas que si no tienes la relación con Dios. Y esa dependencia hace parte de la diferencia de los que son líderes, pero están allí adormecidos, ¿sí? De los que siguen allí aletargados, escondidos, allí en la sombra, como en algún momento lo decía, allí simplemente mirando a ver, uy, sí, ¿será que me va? ¿Será que puedo? ¿Será que tal cosa? Sí, escondidos en la sombra. No, yo prefiero quedarme aquí oculto o salgo de a poquito y aparezco, ¿sí? Entonces, no. Si Dios te escogió a ti como líder, como anfitrión, si Dios te escogió a ti, es porque tú debes tener una relación personal con Dios. Te debes mantener en esa relación con Dios. Porque si no te mantienes en esa relación con Dios, pues necesariamente tú vas a fallar frente a lo que es el mandato y vas a llevar un mensaje equivocado, porque los otros dos tipos de liderazgo van a influenciar, porque el liderazgo humano, a pesar de que está posiblemente haciendo las cosas buenas, va a llegar a ser influenciado por el mal porque no hay algo que lo proteja. Nosotros estamos protegidos de una u otra forma y eso implica que tienes que tener los principios muy claros, depender especialmente del Señor. Si tú no dependes de Él, pues básicamente cualquier cosa que te llegue fácilmente la vas a involucrar dentro de tu liderazgo y vas a tergiversar el mensaje y vas a dañar el mensaje. Es como, por ejemplo, un sacerdote que se haya retirado de la iglesia porque se enamoró. Sí, tenemos varios casos aquí en Colombia donde se retiran y se enamoran. Entonces van y se casan. Y entonces el mensaje de ellos va a ser diferente al mensaje que cuando ellos estaban casados. No quiere decir que el sacerdote está haciendo algo impropio. No, sino que básicamente ese mensaje ya está tergiversado, está cargado de una u otra forma de algo que no está bien, porque ya hay una emocionalidad de por medio y hay una experiencia de mundo y no está dado de una manera espiritual. ¿Qué piensas de eso, Moni? Que es una realidad, o sea, nosotros no podemos dejar esa relación con Dios. Esa es la particularidad. O sea, si tú quieres ser un líder de Dios, debes tener una relación con Dios. ¿Sí? Debes tener una relación con Dios. Porque si no tienes esa relación con Dios, ¿qué testimonio vas a dar? O sea, cuando a ti te nombran como líder, ¿sí? O tú eres llamado para un liderazgo, la idea es que ese liderazgo implica
que tú des testimonio de lo que ha pasado contigo por causa de nuestro Padre Dios, ¿sí? Y de la acción de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. O sea, cuando tú eres líder de Dios, es porque tú vas a hablar de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo en tu vida. Y generalmente no, o sea, es curioso, en ese proceso no estás tú solo. Generalmente hay una persona que de pronto está acompañando tu proceso. Por eso el Señor no enviaba a sus discípulos solos, generalmente los mandaba de dos en dos, para que se apoyaran. Si uno se pone a investigar por qué era importante es enviar a dos personas para dar testimonio de algo, por algo muy sencillo. En la ley judía, cuando se enviaba una sola persona a dar testimonio de algo, no tenía muchísima validez. Diferente a que dos personas dieran como ese testimonio de lo que pasó. O sea, ya dos personas o más, o sea, es un testimonio de credibilidad. Por eso el Señor escogía de dos en dos y los enviaba de dos en dos precisamente. Inicialmente, por ejemplo, envía a sus 12, después envía a los 72. Precisamente ¿para qué? Para que se apoyen en el testimonio que deben dar. Y ese testimonio es lógico que está acompañado de esa relación que ellos tienen con Dios. Además de todo, porque cuando hay dos personas unidas en el mismo propósito, ¿cuál es? Que las dos están apoyando en la oración. Que si alguno de los dos se siente flaquear, definitivamente el otro le va a ayudar a mantenerse allí. Porque es que eso es lo importante, que se apoyen espiritualmente. Diferente cuando tú estás solo y estás en un mundo, porque el Señor dice, yo los envío a ustedes como ovejas entre lobos. O sea, el mundo es eso, es agresivo para una persona que cree. Y entonces cuando estás unido con otra persona dentro del mismo testimonio, pues los dos se van a ayudar, y a pesar de que si hay alguno de los dos que sienta un ataque, pues el otro lo fortalece. Entre los dos se están apoyando para orar, porque acuérdense que la palabra, o sea, la palabra en todo está apoyando. Dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, si se ponen de acuerdo y me piden, con mucho gusto les voy a conceder eso. O sea, dos. El Señor está pidiendo que dos estén juntos. Entonces, generalmente en el liderazgo deben estar dos juntos. Sobre todo nosotros, ¿cierto? Como personas laicas, es importante que nos unamos, pero los dos debemos tener el mismo testimonio, o sea, dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero para que eso se dé, tenemos que estar nosotros realmente en esa relación con Dios. Debemos estar realmente conectados con Dios, que de verdad tengamos ese estudio de la palabra, que de verdad tengamos ese diálogo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque eso fortalece nuestro testimonio, eso fortalece lo que nosotros vamos a hacer como líderes de Dios entre su pueblo, porque eso es lo que Dios busca. O sea, te pongo un caso cotidiano. Si tú vas y hablas algo diferente a las personas, pues necesariamente te van a tratar de loco. Pero si va otro con las mismas ideas, ya no van a pensar que uno es el loco, sino que el otro... Ya son dos. Son dos locos, pero al hablar de lo mismo, sí, ya empiezan la gente a creer de una u otra forma. Empiezan a escuchar porque ya son dos, no es uno solo. Porque si va uno solo, el otro entra a apoyarlo. Es que bien dice la palabra, si uno se cae, el otro lo levanta. Si uno se enfría, el otro lo calienta. Porque ahí está Jesús en el medio. Cordel de triple lazo no se rompe fácilmente. Moni, realmente esto lo del liderazgo es hermoso y es fascinante, porque todos, tú dijiste, todos como hijos de Dios estamos llamados a ser líderes. No solamente en llevar una buena noticia, tal vez como misioneros como nos toca a nosotros, sino tal vez en la misma familia, Moni. Rafa, es que nosotros somos líderes en nuestras casas. O sea, debemos ser líderes en nuestras casas. Una cosa es ser líder desde el plano humano, entonces está el papá regañón, maltratante, la mamá legona, etcétera, 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 y desafortunadamente entonces los hijos se sienten mal, los hijos se sienten ofendidos, hay discusiones, bueno, etcétera, etcétera. Pero si tú eres una persona que está conectada con Dios, a pesar de que no seas el papá o a pesar de que no seas la mamá, y si de pronto eres un hijo de Dios,
simplemente uno de los dos hijos, de los hijos de papá y mamá, y estás conectado con Dios, tú te vuelves, sin que tú te esfuerces demasiado, en ser el líder espiritual de tu casa. Porque al contrario, tu papá y tu mamá te van a buscar también para decir, mijo, ¿qué podemos hacer en esto? Espectacular que fueran papá y mamá. Espectacular que fueran papá y mamá. Porque es que papá y mamá debemos estar conectados con Dios, porque ese es el verdadero liderazgo que el Señor está esperando de nosotros como padres. Somos nosotros quienes debemos estar formando a nuestros hijos. Entonces, tú que estás escuchando, es importantísimo que te des cuenta de que tu liderazgo espiritual es fundamental. Por eso el hombre es el sacerdote de la casa y la mujer es la idónea. O sea, deben hacer una combinación para salir adelante. Los dos y sacar a su hogar adelante dentro del plano espiritual cristiano. Mira, te quiero apoyar lo que tú estás diciendo con algo muy bonito, Moni. Resulta que esta historia fue real, me la contó un joven en un retiro espiritual y fue una historia súper linda. El muchacho, mira cómo es el liderazgo dentro de la casa como tú planteas. El liderazgo cristiano como es, cómo empieza a mover las estructuras internas y cómo él empieza a hablarnos a través de nuestra alma, a través del Espíritu Santo, a través de todas las enseñanzas de la palabra. ¿Qué se da? Este muchacho tenía muchos conflictos en su casa porque tenía muchos problemas con su mamá. Muchos problemas con su mamá. Una persona que peleaba bastante, discutía mucho porque de una u otra forma su mamá le echaba la culpa de muchos problemas con respecto a su papá. O sea, él no era querido, él era la oveja negra de la casa. Él trabajaba profesionalmente como deportista, como un futbolista profesional aquí en Colombia, aquí en Bogotá, en un equipo de fútbol profesional. Y cuando nos contó el testimonio, él se había retirado solamente para trabajar para el Señor. Pero ¿cómo empezó? Inicialmente, pues con muchos problemas, se iba muy temprano a la casa para no encontrarse con su mamá, porque ella salía a hacer aseo en la casa y siempre habría un problema, siempre. Y él llegaba muy tarde para no encontrarse ni con sus hermanos, con nadie. Y entonces, cuando él empieza a trabajar, a conseguir dinero, él siempre muy metido en su mundo. Entonces, curiosamente, empezó a buscar de Dios. Alguien le habló de Dios y él aceptó la invitación. Él aceptó esa invitación de buscar del Señor y se enamoró de Dios. Conoció del Señor y empezó a seguirlo. Empezó a tener una relación personal con Dios. Y cuando empezó a tener esa relación personal con Dios, Dios le mueve esa estructura interna. Fíjense, otra de los 3 tipos de liderazgo, ¿no? Son 3 tipos de liderazgo. Estamos hablando del liderazgo cristiano, el cual tú y yo estamos llamados. Y entonces le mueve esas estructuras internas y entonces él toma una decisión. Lo importante es la toma de decisiones. Y toma una decisión, y esa decisión, ¿cuál es? Dice, voy a hacer algo para que realmente Dios empiece a mover el corazón de nuestra familia. Y en una oportunidad, él salía muy temprano, él decidió irse más tardecito. Se esperó unos minuticos que su mamá estuviera haciendo aseo, y se acercan de su mamá, y mira lo interesante, acto de misericordia, va y le da un beso de reconciliación, ¿sí? Le da un beso. ¿Y su mamá qué hizo? Se limpió el cachete. Le dijo hasta lo que se iba a morir. Usted se la fumó verde. ¿Qué le pasa a usted? Está enfermo. ¿Usted por qué me está dando besos? Besos de Judas. Y empezó a tratarlo re mal. Hay 2 situaciones que podemos asumir. Una, él se voltea, se va caminando. ¿Qué actitud asumirías tú? No vale la pena este cristianismo. Eso no, eso Dios ella nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Eso de para qué me pongo yo en estas bobadas. Yo más bien me voy a quedar en mi deporte y me voy a meter más bien más allí en la iglesia y voy a dejar a mi mamá que Dios la trate. Yo no voy a cambiar para nada. Esa es una actitud, ¿sí? Pero la segunda actitud, que es la que el chico asume, él voltea a su espalda, se sonríe y dice, ¡oh! La toqué. Ya mi Dios la está limpiando. Si te das cuenta, le cambió hasta su manera de pensar. Romanos 12:2.
Empezó a actuar de manera diferente, no se movió por las circunstancias, sino que empezó a mirar el corazón de su mamá y dijo, ya mi mamá reacciona ante un acto de amor, está reaccionando, no voy a dejar de hacer lo mismo. Y al otro día le da un beso, su mamá le quita el cachete, le vuelve a decir palabras fuertes, otro día se demora más para no encontrárselo. Mejor dicho, se presentan muchos conflictos y él sigue y sigue y sigue, persiste, porque ya sabe que pertenece a Dios. Tiene una relación personal con Dios, le pertenece a Dios. Y posteriormente, en otra oportunidad, él salió corriendo porque se le hizo tarde a su trabajo como alma que lleva el Espíritu Santo. Y no escuché, es que estoy sordito. El Espíritu Santo. Y salió corriendo. Y cuando iba adelante de la casa, su mamá le pega un grito y le dice, ¿usted para dónde va, mijo? Y él se sorprendió. Le dijo, mamá, voy a trabajar. Y la mamá le dice, como que se le olvidó algo, ¿verdad? Tremenda clave. Se devuelve con mucha alegría. Ya no importa llegar tarde a su trabajo. Y cuando regresa, le da no solamente un abrazo, un beso, sino un abrazo. Y le dice, mamá, ¿cuánto estaba esperando este momento? Y ahora te voy a decir lo mucho que te amo y cuánto había esperado que tú me aceptaras. Los dos se pidieron perdón en ese momento, se abrazaron mucho y su vida cambió. Y ahí es donde viene lo que tú decías, Moni. Empieza a tener una autoridad en su casa, donde antes lo relegaban, no querían escucharlo, lo veían como la oveja negra, ahora lo ven como alguien importante de la casa. Lo ven como que alguien, y todo lo que él habla, le piden consejo a él para poder dirigir, en ocasiones tomar decisiones dentro de la casa. Eso es el liderazgo espiritual cristiano. Un liderazgo que nos fundamentamos bajo la luz de la palabra. De lo que mi Señor nos enseña, no lo que Mahoma nos enseña, ni lo que el Buda nos enseña, ni lo que el presidente de tal nación nos enseña, o lo que los líderes humanos nos enseñan, no. Es lo que el Señor, que es nuestro maestro, nuestra guía espiritual a través del Espíritu Santo nos enseña. Lo que Él nos dice por dónde debemos tomar el rumbo, por dónde tenemos que agarrar el camino. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener una relación personal y conocerlo y depender de Él, pero para eso tenemos que conocerlo. Si tú eres un anfitrión, debes conocer de Dios. No te conformes con lo mínimo. Da una milla más. No estés esperando una gratificación, que si te saludan, que si te llaman, que si te hablan, es que se olvidaron de mí. Es de Dios de quien depende, no de nosotros como líderes de nuestra comunidad, no. Dependes de Dios y lo que Dios te diga y lo que Dios te hable. No debes depender de las personas y por el contrario, tú debes ayudarle a los otros, a tus hermanos, porque si te colocó a alguien como hermano para llevar esa misión, es para que tú le ayudes a levantarse, no para criticarlo ni juzgarlo, no para que me lo cambien pronto, ojalá que se cambie de sitio, que se cambie de capillita y que vaya a otro lugar, no. Y eso lo que estoy diciendo se reafirma con este pasaje bíblico, Moniquita, para que lo leamos, que es el enviado, ese envío que hace a los 70. Moni. Estamos leyendo Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volvieran a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos poniéndoles aceite. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bendito y alabado sea el Señor, Moni. Ese es el enviado, ese es el mandato que Dios nos da, nos envía de 2 en 2, nos envía de a 3 tal vez, nos envía de a 4 posiblemente, pero para que nosotros crezcamos. No simplemente para dar un mensaje como tal, sino que Él nos escogió a ti y a mí, nos escogió para llevar un mensaje. ¿Qué crees, Moni? Que así es, que el Señor está esperando de nosotros, pero
te recomendamos seriamente es que mantengas una relación con Dios. No temas de qué tienes que hablar, no temas de qué vas a decir o a dónde tienes que ir. No, preocúpate es por tener una relación con Dios. Eso es lo que debes preocuparte, tener esa relación, estar cerquita de Dios, estar tomado de la mano de Dios, estar bien agarradito de sus enseñanzas y seguir viviendo lo que Dios quiere que tú vivas, porque de eso que tú vives es lo que tú vas a dar testimonio. El testimonio es eso, dar, hablar de todas aquellas experiencias que estás teniendo. Tú no puedes dar testimonio de algo que tú no estás viviendo. Tú debes dar testimonio de lo que tú vives a diario, de lo que Dios te habla a diario, de esa relación que tú tienes con Él a diario. De eso es que tienes el testimonio.